Bueno, qué gusto estar con todos ustedes. Hoy me acompaña en este inicio de semana laboral el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Simetriz, el doctor Rafael Aguirre. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Un gran gusto estar acá nuevamente acompañándoles. Qué honor dirigirme nuevamente a su audiencia y pues estar aquí para poder platicar de diferentes temas. Para nosotros es el honor. Doctor, tenemos un tema bien específico que es el rebrote del COVID. Antes, el fin de semana se desarrollaron las elecciones en el Simetriz. Cuéntenos, ¿qué pasó? No, pues gracias a Dios los compañeros afiliados lograron mantener esa confianza en nuestra planilla, en mi persona, y pues he sido elegido nuevamente como secretario general del sindicato. Yo tengo una idea, pues, que hay que tener ideas firmes, ideas, objetivos concretos, realmente de lo que necesitamos hacer, de lo que queremos llevar a cabo, la reivindicación de los derechos laborales de los compañeros, mantener siempre esa meta de que el ambiente laboral sea lo mejor posible y pues gracias a Dios los compañeros tuvieron a bien la confianza de nuevamente ser elegidos. Solamente podemos ser elegidos en 2 ocasiones, así que este es mi segundo periodo en la dirección. Es anual, correcto, la elección, y solo podemos estar 2 periodos. Este va a ser mi segundo periodo y esperamos pues continuar esta dinámica de trabajo. ¿Cuál es no la oferta, sino que se piensa en este próximo? Pues realmente continuamos con lo que es la reivindicación y nivelación salarial, continuamos también con lo que es un proyecto muy ambicioso que llevamos, y es respecto a lo que es el manejo de la despenalización del acto médico, en el sentido que si ese bien tema sabemos, me llama la atención. Ese es el que todos le llamamos, es que hubo mala praxis. Es correcto. Y realmente ante esta situación sabemos que hay muchas dificultades que la familia atraviesa, pero sabemos y dejamos algo claro a la población. Nuestra intención como médicos, nunca ha sido ni va a ser hacerle mal a una persona. Nosotros nos levantamos el día a día con la convicción de que vamos a hacer el 100% de las cosas. ¿Por qué? Porque bien sabemos, por ejemplo, un cirujano sabemos que el éxito en él está que sus cirugías tengan una evolución adecuada en el 100%, porque eso le da renombre, ¿no? Eso le da a él una categoría, y obviamente le da ya una experiencia más, y por lo tanto ningún médico ni ninguna otra persona anda por la vida o amanece pensando en qué daño hacerle a otra persona. Claro, en la práctica médica, recordemos que esta es una situación que entre más experiencia se tiene, mejores son los resultados, pero ocasionalmente suceden situaciones en los procedimientos quirúrgicos, en la atención médica, los cuales son de carácter involuntario, y por lo tanto hay una evolución no satisfactoria, y por lo tanto sabemos que estos casos deben de ser abordados con la mayor objetividad posible y siempre beneficiando a la persona, ¿no? a la persona que ha sufrido, porque sabemos que el mayor trauma pues lo lleva a la persona que sufre el daño, y reconocemos ante esta situación que debe de haber cierta compensación o cierta acuerdo al que se debe de llegar para que esta persona pues se sienta que a pesar de lo que ha vivido, pues obviamente puede salir adelante y tener siempre la convicción de que nuestro actuar y de que el actuar del médico va a ser siempre encaminado a la protección de la salud de las personas. Actualmente, ¿qué es lo que pasa en este tema? ¿Cómo es el procedimiento? Lo que sucede es que cuando una persona es acusada de mala praxis, un médico es acusado de mala praxis, prácticamente a este se le trata como que fuera delincuente, ¿no? Y se le llega, bueno, hemos visto las noticias, el caso famoso del cambio de niños que ocurrió hace ya un cierto tiempo, que fue bandera política de cierto fiscal, y que llegaron a traer al colega de una forma prepotente, como que era prácticamente delincuente, asesino al que estaban llegando a capturar, cuando realmente lo que había sucedido no había sucedido tal cosa, y se demostró a través del juicio que el colega no había tenido ninguna mala intención en ese sentido, y por lo tanto salió libre. Pero ¿qué es lo que sucede? La imagen del colega queda manchada y prácticamente, como le menciono, tratado como delincuente, lo cual
cual no es así. Nuestra intención nunca va a ser provocar un daño a la persona. Nuestro objetivo siempre es salvar vidas. Doctor, ¿cuál sería la modificación o cuál es la propuesta que ustedes llevan? Lo que nosotros llevamos, o lo que nosotros vamos a proponer junto con el Colegio Médico, esto es algo que hemos estado analizando técnicamente a nivel del Colegio Médico también. Déjeme decirle que los colegas tenían ya posiciones muy adelantadas, bien estructuradas, porque esto no solamente ha sucedido o sucede a nivel del país, sino que esto sucede prácticamente en todo el mundo. Por lo tanto, la administración de justicia para el área médica en los diferentes países ha ido cambiando. Ecuador, México, España, que son los casos más sonados, en los cuales hay como tribunales, ¿verdad?, de ética médica, en los cuales estos tipos de situaciones se llevan y hay un tribunal y hay un árbitro, el cual se le presentan de todas las circunstancias, ¿verdad?, acontecidas en el caso, y pues al final se llega a una resolución de una compensación económica para la familia o una compensación económica para el paciente, acorde, ¿verdad?, al daño sufrido, y es algo propiamente, ya por así decirlo, más técnico, más profesional. No es ese escarnecimiento que se le hace a la persona hoy en día, que es lo que sucede aquí en el país, sino que obviamente pues se trata las cosas como deben de ser, de una forma técnica, de una forma civilizada, y para, como les menciono, mejoría de la persona que ha sufrido esto. ¿Cuántos, más o menos, agremiados o agremiados tiene el Simetris actualmente, doctor? Ya llegamos a los 1100 afiliados. La meta para este año es pues llegar por lo menos a los 1400, y sabemos que con esto superamos más del 50% de los médicos que actualmente trabajan en el Seguro Social. Seríamos entonces el sindicato de profesionales más grande a nivel del país. Bueno, ese es un punto bastante interesante. Doctor, la última oportunidad que tuvimos para hablar con usted, ya vamos a hablar del COVID, que ese sí es un tema bastante extenso. La última oportunidad que tuvimos de hablar con usted acá, recientemente, estamos hablando de ese momento, se había conocido de una reforma al reglamento interno, sería, o a la ley del Seguro Social. Sí. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Por el momento todavía no se ha llevado a discusión la reforma de ley en el sentido de reunirnos con la administración central. Recordemos que esta situación pues sí fue muy espinosa, fue una situación definitivamente, podemos decir, parteaguas, porque fue lo que llevó a la unidad de todos los sindicatos para contrarrestar esta acción. Por el momento estamos pendientes aún todavía de reunirnos con la administración para llevar el análisis a cabo. Como sindicatos, nosotros ya hemos hecho cierto análisis, prácticamente llevamos un 80% de la ley ya analizada. Como le mencionamos en esa ocasión, la ley debe de ser reformada. Estamos hablando de una ley ya obsoleta que todavía maneja colones y bueno, maneja unas situaciones que definitivamente para estos tiempos ya deben de cambiar. Ahora, el hecho de que modernicemos una ley o que llevemos una ley a estos tiempos no quiere decir que vamos a dar un cheque en blanco, sino que esta ley debe de llevar regulaciones técnicas, debe de llevar una facilitación tecnológica, ¿no? Como hoy en día lo vemos, la utilización de firma digital y todas estas situaciones que podemos nosotros ayudar a que, un ejemplo muy claro, en la ley pudiéramos nosotros establecer ya no el uso de papel, sino que para entregar recetas a las personas todo se haga en digital y que se autorice la firma digital del médico. Qué excelente sería que el colega desde su teléfono móvil él pudiera recetar la medicina y eso hacer el enlace con farmacia y por lo tanto ya no estar que llenando recetas o que ya no estar llenando una cantidad enorme de papeles, de que lo cual lo único que hace pues es algo contrario al medio ambiente, ¿no? Y por lo tanto atrasa completamente o nos roba tiempo del necesario para poder atender a la población. Doctor, se conoció que la directora y subdirector del Seguro Social, bueno, tendrá un aumento, la directora de $1,794 y $1,300 del subdirector, llegando a ganar, la doctora Ayala,
$7,143 mensuales. Así es, definitivamente cuando esta noticia no sale... es un rumor. Eso le preguntamos directamente a ella, porque cuando esta noticia salió definitivamente hubo una indignación generalizada en todo el personal de salud, no solo en el área médica, sino en todo el personal de salud. Nosotros lanzamos un comunicado y directamente entablamos una comunicación con doctora Ayala para esta situación. Definitivamente nosotros le pedimos, doctora, siente un precedente al respecto, porque definitivamente si recordamos, en mayo hubo una mal llamada nivelación salarial donde tuvimos colegas que tenían 24 años de estar trabajando para la institución y a ellos el incremento salarial fue de $100. Entonces definitivamente fue algo demasiado desequilibrado, porque hubieron personas que tenían apenas 3 años y a estas personas hubo un incremento mayor. Entonces ¿qué sucede acá? No se respetó antigüedad y un montón de situaciones. Hablamos directamente con ella, refería a ella de que no era así, que ella no había promovido ningún incremento salarial. Recordemos que para que ocurra cualquier cambio, sea de dirección, sea de movimiento de dinero, un incremento salarial, todo debe pasar por consejo directivo. El consejo directivo debe aprobarlo, lo envía al Ministerio de Hacienda para su aprobación, porque obviamente es erogación de dinero público y por lo tanto tiene que tener el visto bueno tanto del consejo directivo como del Ministerio de Hacienda. Entonces mencionaba que no se había solicitado ningún incremento salarial. Entonces estamos por ver si realmente esto es así. Nosotros le dijimos que ante el diálogo, lo importante es el diálogo, mantener esa conversación y esa fluidez en el diálogo, que lastimosamente hasta hace como más o menos 10 días no lo habíamos tenido. Entonces es a raíz de todas estas publicaciones, a raíz de todos los llamados de atención, que pues le dan un golpe de timón a la situación del diálogo y entonces hay mayor apertura. Entonces ella definitivamente ha tenido una apertura. Esperamos que esto se mantenga en el tiempo, porque lastimosamente ya han ocurrido 2 ocasiones anteriores donde se cierra el diálogo, nuevamente se abre, se dice que va a ser sincero, honesto y todo lo demás, nuevamente se vuelve a cerrar y en ese estira encoge, pues definitivamente no gana nadie, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando. Así que ella mencionaba de que no había ocurrido ningún incremento salarial, es que estamos esperando ver si realmente... Propuesta para el 2022, ¿no? Es propuesta para incremento a partir del 2022, pero estamos hablando que ni en consejo se ha dado, porque hay concejales que se han acercado a nosotros y nos han mencionado que no autorizaron ningún incremento salarial para ella. Entonces estamos pendientes de ver si realmente esto es así. Si lastimosamente no lo fuera, pues obviamente va a traer sus consecuencias, ¿no? Porque es una indignación generalizada cuando nosotros nunca hemos estado en contra de incrementos salariales, y es lo que nosotros solicitamos, que cada quien gane justamente según la responsabilidad que tiene. Pero lo que ha sucedido pues hasta el momento en el Seguro Social, y sucede en la mayoría de los lugares, es que como que hay un incremento salarial para cierto grupo, pero para la mayoría siempre se mantiene con aquella falta de o esa sensación, ¿verdad?, de que no se ha logrado llegar a lo que realmente se quisiera. Pero estamos ante la expectativa de que esto del incremento salarial a la directora realmente no sea cierto, porque de serlo, pues obviamente traerá muchas consecuencias negativas para ella. ¿Cómo está la comunicación entre empleados del sindicato y la dirección general del Seguro Social, doctor? Como le menciono, ya hace más o menos 10 días tuvimos una apertura, hemos tenido una apertura nuevamente con dirección y subdirección. Esperamos que esto se mantenga así, obviamente por el bienestar de todos, ¿no? Al tener unos trabajadores en un ambiente laboral adecuado, con todas las necesidades cubiertas, sabemos que tenemos trabajadores en estado óptimo que van a dar el 100% de su trabajo. Por lo tanto, tener esa comunicación con nosotros los sindicatos y tener esa comunicación con el área laboral, no desconectarse, eso va a traer realmente más beneficios para los derechohabientes en el Seguro Social. Esperamos que continúe esta apertura al diálogo. Nosotros le dijimos a la directora que tiene todo nuestro apoyo siempre y cuando los beneficios vengan para los derechohabientes y para mejorar el ambiente laboral en el seguro. Bueno, por lo menos han sido escuchados. Así es, esperamos que esto continúe así. Bueno, doctor, hemos leído
he escuchado muchos comentarios. Quizás este tema es redundante con cualquier persona que pertenezca al Seguro Social sobre el trato que reciben por el médico, por los ordenanzas, por las enfermeras, en fin, por todos lados. Con esto no estamos estigmatizando que todos son malos. Así es. Exacto. El que le toque a usted ir a las 6 de la mañana a hacerse el examen de X cosa al laboratorio y llega a las 6 y lo atienden hasta las 7:30, 8, pero es que eso es por la cantidad de personas también, que magia no pueden hacer. Pero ¿cómo está el trato al usuario? ¿Cuál es la capacidad de reacción que se tiene? ¿Se habla de esto entre ustedes? Sí, así es, y no podemos negar definitivamente que hay colegas que no tratan adecuadamente a las personas. Es decir que no existen personas que no dan los buenos días y todo eso, o que no dan un trato amable, pues definitivamente sería mentirnos a nosotros mismos y tratar de engañar a la gente. Y ese no es mi objetivo. Nuestro objetivo es realmente ser veraces, y en el momento que haya un maltrato para una persona, no lo vamos a tolerar. Nosotros no toleramos tampoco el hecho de que suceda que lleguen personal. Porque el usuario médico también maltrata. Claro, pero obviamente eso es lo que decimos, nadie se levanta con, bueno, voy a ver a qué médico le grito ahora, ¿verdad? O voy a ver a qué enfermera maltrato, sino que todos nos levantamos con el objetivo de que tengamos el servicio que necesitamos, que seamos tratados dignamente, como la bendita ley de la regla de oro, ¿no? Que seamos tratados como quisiéramos que nosotros nos trataran, tratar a las personas como quisieran que nosotros nos trataran. Entonces, definitivamente hay personas, gracias a Dios, no es la mayoría, son pocas personas las que podamos decir que son malos empleados en ese sentido, y para eso nosotros hemos brindado soluciones. Es que para todo hay solución, menos para la muerte, ¿verdad? Como se dice en el refrán. Para todo hay solución. Si hay un maltrato, pues nosotros señalamos a la persona. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Echar a la persona? No, hay que valorar si este médico, si esta enfermera es un buen trabajador. Porque definitivamente tenemos que valorar el área técnica y el área, obviamente, de relaciones sociales. Sabemos que hay muchas personas muy inteligentes, pero que en las relaciones sociales no son adecuadas. Por lo tanto, estas personas se les somete a un proceso de capacitación en ese sentido, y obviamente vamos a tener diferentes resultados. Pero para eso necesitamos unas jefaturas objetivas, necesitamos jefaturas adecuadas con una capacidad de poder reconocer estas situaciones y poder darles el mejor manejo. Pero a veces lo que sucede es de que hay mucha represión. Sabes, hubo una ocasión, el colega andaba como fuera que andaba, hubo un maltrato hacia una persona, o no hubo un buenos días, X situación, y entonces lo que pasa es que el jefe reprime al trabajador. Cuando nosotros vamos a evaluar cuál es el trabajo de vemos que rinde hasta el 110%. Entonces ahí hay un divorcio, y es lo que nosotros queremos evitar. Y decirle a la población que no estamos a favor del maltrato, estamos a favor de que usted sea tratado de la mejor manera posible. Muchas veces se utiliza el término de un trato humano. Yo le digo que no hay mayor muestra humana que el acto médico, que el acto de una consulta. ¿Por qué? Porque usted llega donde un perfecto desconocido a expresarle todo lo que siente, y este perfecto desconocido en alguna situación le va a solicitar que hasta se quite la ropa para poder evaluar. O sea, no hay un acto más humano que no sea la consulta médica. En ese momento es algo tan íntimo entre una persona y otra, y ambas completamente desconocidas, que definitivamente debe de haber esa empatía, debe de haber esa conexión entre las personas. Ahora, si yo solo tengo 5 o 10 minutos para evaluar a alguien, y en esos 10 minutos, que es lo usual, y en esos 10 minutos, aparte de la consulta médica, tengo que llenarle las recetas, tengo que llenarle las boletas, tengo que llenarle la referencia médica, y todavía tengo que llenar un censo, pues definitivamente la atención no va a ser la más adecuada. Pero el usuario dice, llegué y ni siquiera me vio. Después me pasa donde la enfermera, y yo le estaba diciendo cosas y no me miraba, ya no dejaba de escribir, y hay tiradas le hice las. Es cierto y es correcto, eso sucede. Por eso nosotros pedimos
que la atención médica aún, porque el médico general normalmente es lo que sucede, es al que se le da menos tiempo para evaluar. Un médico especialista, nosotros tenemos alrededor de 15 a 20 minutos para evaluar a un paciente. Sí, entonces definitivamente es lo que pedimos, que la consulta médica no tenga un mínimo de 15 minutos o 20 minutos por lo menos, para que pueda ocurrir esa fluidez en la plática. Aún así, aunque habrán colegas que aunque les demos una hora, nunca van a sacarle una conversación, mucho menos una sonrisa, pero creemos que de 15 a 20 minutos con una consulta tendríamos el tiempo suficiente para poder abrirnos y para poder platicar con la persona, porque déjeme decirle, muchas de las consultas, hoy en día sobre todo con esta situación tan estresante de la salud mental a nivel del país, con solo platicar a veces con las personas, con solo permitirle que desahogue sus problemas y su situación, muchas veces con eso se logra bastante y los pacientes salen contentos, ¿no? Que si bien no sale resuelta su enfermedad, pero sí salen con una mejor visión, sabiendo o con más optimistas de lo que pueda suceder. Pues eso es lo que nosotros planteamos y tenemos diferentes situaciones y diferentes propuestas de solución para esto. Doctor, ya entrando en el tema por lo que lo hemos invitado, ¿es real este rebrote del COVID-19? Sí, así es. Déjeme decirle y a la población salvadoreña, estamos ante una situación difícil. Tenemos un incremento importante de los pacientes que llegan con estado grave y con estado moderados a grave de la enfermedad por COVID. Solo el día de ayer en el máximo urgencia tuvimos prácticamente 4 pacientes delicados y mayores de edad. Los que están llegando bien delicados son los mayores de edad, que estos rápidamente están requiriendo altas cantidades de oxígeno. Bueno, pacientes que hasta han tenido que ser colocados en respirador artificial porque de lo contrario no alcanzan la cantidad de oxígeno que el cuerpo necesita para su metabolismo normal, ¿no? Y están llegando muy, muy delicados. Y son los mayores de 60 años los que están llegando más delicados y se nos están muriendo rápido, ¿verdad? Entonces, hay un rebrote. El rebrote es grave, sobre todo para el extremo de la vida, mayores de 60 años. Claro, esto no quiere decir que no hemos tenido jóvenes, también hemos tenido personas de 35, 30 años. La característica de los jóvenes es que tienen obesidad. Esa es la característica del joven. No es diabético, no es hipertenso, pero sí es obeso. Entonces sabemos que la persona que tiene acceso... ¿Eso lo dificulta? Eso, así es, la obesidad. Bueno, prácticamente la obesidad es considerada ya una enfermedad metabólica desde el 2004 para acá. Por lo tanto, se han visto los esfuerzos redoblados para tratar de poder detenerlo, pero definitivamente la dieta del salvadoreño no le permite mejorar esto, porque si vemos pupusas, pasteles, empanadas, enchiladas, bueno, todo es carbohidrato, ¿no? Entonces los carbohidratos son los que más obesidad provocan, claro, ¿verdad? Entonces, ahora, obvio también el acceso a una... Cuando hablamos de carbohidratos, en otras palabras, las harinas. Las harinas, cabal, harinas y postres, ¿no? Y eso es lo que esa es la comida típica de un salvadoreño a veces, y no es que eso quiera, sino que a veces solo a eso tiene acceso, ¿no? Entonces, las 2 pupusas revueltas, ¿verdad? Y el café, que todo eso engloba $1. Y con eso desayuna. ¿Y cómo podemos pedirle un desayuno completo y balanceado? Muy difícil. Yo le voy a contar una historia que nos contaban acá hace un par de años unos oyentes. Y nos decía que el doctor era bien ingrato. Porque ella fue y la regañó. La popular regañada del médico a una señora. Y que le dijo: usted debe de comer esto para que, creo que la diabetes no se le altere. Y bueno, le dio regañada primero y después le empezó a sugerir. Y le dice, y el hombre bien enojado, porque yo le dije, pero mire doctor, si yo solo para comer frijoles y arroz tengo. ¿Y qué puedo hacerle? Bueno, pero ese es su problema, usted tiene que comer así, y haga el esfuerzo. Y yo, ¿cómo hago si no tengo más? Sí, es correcto. Entonces, es lo mismo, o sea, a veces el tiempo y la condición económica no le permite otra cosa. Acceder a eso, porque una alimentación balanceada tendría que llevar proteína, pero imagina cuánto cuesta hoy una libra de pollo, una libra de carne. No, definitivamente esto así es. Y esto es lo que conlleva a mayor obesidad,
en la adolescencia, en el joven adulto, y esto es lo que estamos viendo en los jóvenes que llegan con enfermedad fuerte de COVID, que son obesos. Así que a hacer ejercicio, ¿verdad? Para mantener esos niveles de endorfina y niveles de hormonas a lo más alto, para que esto nos ayude al sistema inmunológico. Pero definitivamente si tenemos un rebrote, estamos ante una situación muy crítica. El problema es que ya llevamos más de un mes, llevamos desde principios de agosto con esto y ya vamos a finalizar octubre y esto no se ve que va a mejorar. Ahora, hemos visto aglomeraciones, hemos visto situaciones en el estadio y todo lo demás. Definitivamente el panorama de aquí a 2 meses es algo muy fuerte, que por eso le pedimos a la población: 1, vacúnese. Siempre vamos a insistir en la vacunación. 2, las medidas de bioseguridad. 3, proteja a su adulto mayor, al anciano que tiene viviendo en su casa, protéjalo. Si usted sale, al regresar, lo primero que tiene que hacer es dejar a un lado las cosas que trae, ¿verdad? Irse a bañar, tiene que ducharse, tiene que bañarse, lavarse pelo, cara, todo donde tuvo contacto con el ambiente. Y después de eso proceder a limpiar lo que trae. Si es metálico, plástico, pues rociarle alcohol o algo, dejarlo 10 minutos en reposo. Si es orgánico, lavarlo, ¿verdad? Con agua, jabón. Acuérdense las gotitas de lejía, correcto. Estas medidas no deben de faltar para proteger sobre todo a nuestros adultos mayores y niños en la casa. Recordemos que la cepa Delta, que es la que está pegando fuerte a nivel mundial, y obviamente en nuestro país no es la excepción, está provocando también infecciones fuertes en niños, adolescentes. Por lo tanto hay que protegerlos de estas medidas y muchas más que ustedes han escuchado. Recomendamos que ante los primeros síntomas lo ideal es consultar, ¿verdad? Hay diferentes lugares donde pueda consultar. El Seguro Social tiene sus llamados griparios, ¿verdad? O áreas de bajo riesgo donde se atiende al paciente que llegue con problema de gripe y consultar con en los primeros días. ¿Por qué? Porque lastimosamente estamos viendo adultos mayores que llegan con 10, 12 días de evolución, que empezaron los síntomas, no consultaron, manejaron de forma casera la gripe y lastimosamente llegaron delicados. Y lo otro es que están llegando todos con su dosis completa de vacuna. Eso es lo que quisiera que le aclarara a la audiencia, doctor. Tenemos la creencia, o así queremos, de que si ya me apliqué por lo menos las 2 primeras vacunas, ya vamos para la tercera, con eso ya no me va a dar, ya estoy protegido completamente. ¿Qué significan 2 vacunas? Así es, tener esquema completo de vacunación. Lastimosamente este virus no es como el virus el virus del sarampión. Sabemos que una sola vez nos ponen la vacuna del sarampión y nunca más nos va a volver a dar. 2 cosas: cada cuánto nos exponemos al sarampión. Definitivamente yo creo que en la vida, como todos tienen la vacuna, nadie lo desarrolla, y aunque fuéramos a otros países donde no se aplica la vacuna contra el sarampión, aunque nos expusiéramos a él, los síntomas serían leves. Por esto mismo, porque no tenemos exposición frecuente al virus y porque tenemos el esquema. Entonces lo mismo sucede hoy con el coronavirus. Tenemos el esquema completo de vacunación, pero ¿qué es lo que sucede? Nos estamos exponiendo frecuentemente al virus. Esa carga viral que absorbemos, llega un momento que el cuerpo, el sistema inmunológico no lo tolera más y entonces desarrolla la enfermedad. Ese es el punto. La vacuna nos sirve para prevenir la enfermedad grave o moderada grave. No nos sirve para evitar que nos dé la enfermedad. La enfermedad nos puede dar. Entonces, ¿para qué la pongo? Correcto, pero debe de ponérsela porque es mayor el riesgo de que al sufrir usted la infección se nos muera. Es mayor el riesgo al no tener la vacuna. La probabilidad de que la persona fallezca sin vacuna es del 100%. Ese es el problema. Entonces, con la vacunación esa probabilidad disminuye y entonces obviamente la probabilidad de que usted salga bien es más alta. Así que sí, necesitamos que se vacune la población, que hoy que está haciendo lo de la tercera dosis, aplíquese la tercera dosis. Que a uno les da mayor reacción que a otros, sí, así es.
¿Y por qué es la reacción? No? La reacción no es por la vacuna, la reacción es por el sistema inmunológico. Es que esa vacuna no sirve, por eso es que nos da... Por eso da mucha reacción. Exacto, y andan diciendo, ¿cuál vacuna ponen en tal lado? Tal, y allá, esa es la buena, allá vamos todos. Sí, realmente la reacción a la vacuna no depende de la vacuna, sino depende del sistema inmunológico. Si su sistema inmunológico es adecuado, va a tener una reacción de leve a moderada. Si su sistema inmunológico es más o menos, ¿verdad?, va a tener una reacción muy leve. Ahora, si su sistema inmunológico, porque lastimosamente hay sistemas inmunológicos, como por ejemplo el del paciente con lupus, que es un sistema inmunológico que se llama hiperreactor. O sea, el medio ve un pedacito de virus y reacciona como que si tuviera una gran cantidad. A veces suceden así y hay sistemas inmunológicos que son muy fuertes. Ese sistema inmunológico es el que da más fiebre, dolor, malestar, que postra a la gente como 12 horas después de la vacuna. Ese sistema inmunológico es bueno, pero lastimosamente la reacción que tiene es lo que perjudica. Esto es una situación bien compleja para explicar, pero lo que quiero decir y lo que quede en el punto de la población no es la vacuna la que genera una reacción, es mi propio cuerpo reaccionando, o mi propio cuerpo asimilando esa vacuna, ¿sí? Ahora, entre más reacción más fuerte da, es porque el sistema inmunológico ha creado más defensas. Entre menos me dé la reacción, las defensas pueden ser leves. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Va a depender de la cantidad de virus al que usted se exponga. Usted puede tener una cantidad pequeña de anticuerpos, de defensa contra el virus. Pero si usted está protegido en su casa, no se expone tanto a un virus, pues realmente no va a haber ningún problema. Como aquella persona, como el trabajador de salud, que todos los días está vistiéndose ese traje, está tocando paciente COVID positivo, está manipulando pacientes sospechosos, que obviamente a él sí necesitamos que las defensas estén altas para que no se vaya a infectar. Así que definitivamente puede aplicarse la vacuna, haga sus citas para vacunarse. Esto es sí o sí, ¿verdad? Tiene que vacunarse, porque eso es lo que nosotros pedimos a la población, que se vacune, que no disminuya las medidas de bioseguridad y proteja a su adulto mayor. Doctor, si me da COVID, si ya me dio COVID, ya no me vuelve a dar. Eso dicen todos. Así es, y no es correcto. Sí le va a volver a dar COVID. Bueno, yo tengo el caso de mi hermana que tuvo COVID allá por el año pasado. Tuvo, sí, en noviembre del año pasado, y hace más o menos un mes volvió a tener COVID. O sea, el hecho de que usted esté vacunado, el hecho de que ya le haya dado COVID, no quiere decir de que no le puede volver a dar. Recordemos que al igual que el dengue, si recordamos, tiene 4 cepas. El dengue 1, 2, 3 y 4. Entonces, este virus ya vemos que tiene cepas también. Entonces, la cepa delta es prácticamente una nueva categoría del virus que, aunque ya le dio, le puede volver a dar. Ahora, con el esquema de vacunación, aunque le dé, le va a dar de una forma leve. Por eso repetimos siempre, tiene que vacunarse, ¿verdad? Ahí está mi hermana, gracias a Dios se aisló, todo lo demás salió bien y ya está nuevamente todo con todas sus funciones normales, pues ya trabajando y todo lo demás. Así que esto puede volver a dar, no es que porque ya le dio una vez ya no me va a volver a dar, le puede volver a dar y le puede volver a dar grave. Doctor, y aquí estoy utilizando todo lo que escuchamos y lo que nos dicen acá los oyentes. Sí. Me da COVID, ¿cuánto tiempo quedo inmune? Sí. Unos dicen 1 año quedo inmune. Otros dicen no, solo son 6 meses. No, a mí me dijeron que 9 y así empiezan. ¿Hay inmunidad después del COVID en algún momento? Hay inmunidad dependiendo. Si fue una situación leve que no le llevó al hospital ni nada, estamos hablando que son más o menos 3 meses de inmunidad. Perdón. ¿Eso sí significa que en esos 3 meses no le da? En esos 3 meses usted no le puede dar. O sea, tiene los niveles de anticuerpos estables o necesarios para defensa. El problema es que sí le dio y tuvo que llegar al hospital porque se estuvo aplicando un medicamento. Ahora, obviamente esto no es porque aquí en El Salvador se hizo, esto se hizo a nivel mundial. Se estuvo aplicando un medicamento y todavía se aplica ocasionalmente, porque así lo dice ya la literatura, que se llama tocilizumab, que es un medicamento que bloquea la reacción de las defensas.
Porque, y eso por eso le digo que es algo complejo de explicar, porque la gente dice, el virus, es que el problema no es el virus, es la reacción del sistema inmunológico. Hay una reacción exorbitante del sistema. La reacción es la protección que genera el cuerpo. Que genera el cuerpo, correcto. Que no siempre es buena. El problema es que es buena, pero llega un momento que es tan exagerada que provoca tantos elementos tóxicos para tratar de combatir al virus, que esos elementos tóxicos empiezan a dañar otros órganos. Y ese es el problema. Entonces las defensas se nos disparan tanto que empiezan a provocar problemas en el corazón, problemas en el hígado, en los riñones, en todo lo demás. Y por eso es que el daño, y eso es lo que lleva al deterioro. Ahora, para bloquear esta reacción es este medicamento, pero este medicamento prácticamente lo deja atado de manos al sistema inmunológico. O sea, lo bloquea a tal grado de que viene una bacteria, viene un virus, otro virus o un hongo, y ya no hay reacción inmunológica. Y ese es el problema. Entonces la persona que se le aplicó este medicamento, él no generó anticuerpos. O si lo generó en una cantidad mínima. Esta persona al mes, a los 2 meses, ya puede sufrir nuevamente la infección. O sea, la persona que estuvo grave, delicada en el hospital, salió adelante, esta persona tiene que cuidarse el doble. Porque, y sobre todo si se le aplicó este medicamento, porque la probabilidad que le dé más rápido otra vez o infección por coronavirus es mayor. ¿Verdad? Doctor, este rebrote ha generado más muertes, dicen. Sí, así es. El problema es que como si contamos el tiempo del primer brote, que fueron alrededor de 6 meses, a este que ya llevamos 1 año y medio, y este rebrote que más o menos nosotros lo empezamos a ver desde abril más o menos, que empezó a elevarse, más de 200 infectados diarios. A agosto que ya tuvimos más de 400 infectados diarios. Y los casos graves, definitivamente. Y el problema es el subregistro, porque si vemos las cifras del ministerio, pues salen 10, 15, 18 personas fallecidas por COVID, cuando realmente la cifra es mayor por el subregistro que existe. Yo he visto y ¿sí? Puedo dar fe que salen positivos, van a un privado a hacerse el PCR, sí. Que ese es el más seguro. Exacto. Sí. Tienen que, porque entiendo que el seguro y todo eso no atiende este tipo de... No exclusivo, sino que es el Ministerio de Salud, ya cuando usted sale positivo, que ellos lo atienden. Sí, así es. Le dan la incapacidad y dice sospechas de COVID, cuando tienen la prueba positiva de que es positivo. Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El problema es que como no se hizo el diagnóstico adentro de la institución, o sea que no es válido. Para ese tipo de situaciones no es válido, pero obviamente sí, para nosotros los médicos sí es válido. Eso ya es cuestiones administrativas. Entonces, ¿eso es parte de un subregistro? Ese es parte del subregistro. El problema es que, por ejemplo, tenemos un paciente que salió COVID positivo, pero en la estancia hospitalaria lo que pasó fue una insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón, o sea, otra enfermedad que lo llevó a la muerte, lastimosamente, y no propiamente el COVID. Entonces ya no se registra paciente COVID positivo, sino que se registra paciente con infarto al miocardio, con edema agudo de pulmón, con insuficiencia hepática. Se registra con otro diagnóstico y no con COVID positivo. Y ese es el problema. Entonces por eso tenemos su registro, ¿no? Pero definitivamente ha incrementado la muerte por infección de coronavirus. La infección de coronavirus lleva a que otras enfermedades se descompensen, diabetes, hipertensión, todo esto se descompense y esto provoca entonces la muerte también. Doctor, un poco de administrativo. Sí. Han llamado también muchos que dicen, me da la incapacidad el Ministerio de Salud, pero no me la valida exacto, el Seguro Social. ¿Es cierto esto? ¿O se están dando? Había sucedido, porque este trámite de cabales administrativo se hace a través de trabajo social. Cuando la persona consultó en un área privada o consultó a nivel nacional, y para homologar la incapacidad debe de hacerse a través de trabajo social, pero trabajo social le han puesto requisitos para que esa incapacidad sea homologada. Entonces, a veces esos requisitos no se cumplen, pruebas positivas, que traigan los análisis de los exámenes, porque recordemos que los pacientes, los expedientes están en resguardo, pero muchas veces esos expedientes están dentro de área COVID.
Entonces esos expedientes no se pueden sacar. Entonces no hay forma, a menos que se le tome foto a las páginas y todo. Entonces no hay forma de cómo acceder a esa información, y entonces es las trabas que han tenido las personas. Pero definitivamente es obligación del instituto la homologación de su incapacidad, ya sea privada o que venga de nivel nacional, y este trámite se hace a través de trabajo social. Doctor, si le da COVID y no llega al hospital, se puede tratar, ¿cómo puede sobrellevar un paciente y decir, hoy sí me voy para el hospital, hoy no, o solo le habla por teléfono al médico y así lo tiene en que yo lo puedo controlar? Sí, así es. Y tenemos casos, colegas están manejando COVID o domiciliar. Se maneja hasta con concentradores de oxígeno. Eso no es ningún problema. Claro, como le mencionamos nosotros, si el problema es los casos leves, se pueden manejar en casa. Los casos donde no hay una desaturación de oxígeno, o la desaturación del 98, por ejemplo, pasa a 94, 92, eso puede manejarse de forma ambulatoria. Pero lo que baja de 90, eso sí definitivamente necesita ingreso hospitalario, porque ese paciente se va a terminar complicando. Cuando me refiero a complicación, es que obviamente va a requerir mayor cantidad de oxígeno, no necesariamente llegar a la ventilación mecánica o al respirador artificial, pero sí necesita de mayor monitoreo. Los casos leves pueden ser manejados a nivel de casa, no hay ningún problema, pero lo que nosotros recomendamos es que ante los primeros síntomas consulten área de bajo riesgo, que se le dé su kit, el kit que se pide por el 132, o que se le da también cuando usted consulta en los diferentes lugares. ¿Y si no se ha hecho el examen? No es necesario hacerse el examen. Ahora, obviamente eso sería lo ideal, tener la prueba para todo. Bueno, en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, hasta le pagan a la persona porque se hagan exámenes, le pagan porque se vacunen. Le agradecen porque se vacuna, porque se hace la prueba. Sí, le pagan, o sea, no, claro, si es que le dan un bono, le dan una tarjeta. Me comentaban que, por ejemplo, en Nueva York, les dan una tarjeta de dinero, les dan creo que $100 porque se vacunen, ¿verdad? Y entonces son como incentivos, ¿no? Que sí, imagínense, tienen que ocupar para la vacunación. Ahora aquí el mayor incentivo de nuestro debería ser cuidar a nuestra familia, ¿no? Si ese es el objetivo, a nuestro adulto mayor, porque bonito se oye cuando uno le dice te amo, te quiero a mi abuelito, a mi abuelita, a mi papá ya mayor, ¿verdad? Pero el te amo debe de ir con este tipo de actitudes, de cuidado a ellos plenamente, ¿no? Doctor, hace un año o más de un año, conocimos de que la ivermectina era buena, después era mala, después la hidrocloroquina era buena, después era mala, que las terapias como para asmáticos eran buenas, después no servían para nada, y empezamos hasta esas alturas. ¿Qué tanto se ha conocido ya realmente del COVID? Sí, nuestro país, lastimosamente en ese sentido, pues todavía continuamos desfasados, no tenemos estudios realizados, no sé si se están llevando a cabo, nosotros propusimos realizarlos, pero como para esto se necesita contar con la información veraz, o sea, tener cuántas pruebas positivas, cuántas personas vacunadas y cuál es el porcentaje real de respuesta, ¿no? Entonces para eso se necesita la información que tiene el gobierno, ¿verdad? Y esperamos que esos estudios se estén llevando a cabo a nivel gubernamental, porque uno entiende el hecho de que sea información reservada por cuestiones políticas, por cuestiones de salubridad, por lo que sea, pero que sí se esté utilizando esta información para algo, pues eso es lo que nos va a hacer salir del subdesarrollo bendito, que nunca lo logramos hacer, no hacemos investigación, pero en otros países ya se hizo, y todavía el uso de ivermectina está en controversia, porque hay países que lo apoyan, porque hay estudios que lo han demostrado, sobre todo a nivel europeo, pero hay estudios a nivel de Estados Unidos que no lo apoyan ya, el uso de ivermectina, el uso de hidrocloroquina. Todos estos medicamentos están en controversia aún. Lo único que es claro que sí ayuda es el esteroide, la dexametasona. Sí se ha demostrado que es útil, sobre todo en casos moderados y graves,
el Remdesivir, que es un antiviral que sí se ha demostrado en casos graves tener adecuada respuesta, y el cubrir con antibióticos, porque normalmente los pacientes llegan sobreinfectados, ¿verdad? Cubrir con un cierto tipo de antibióticos, pero ya lo que es el tocilizumab, antivirales que antes se ocupaban, bueno, que se utilizan todavía para el paciente VIH, todo eso ya quedó en desuso. Es más, el plasma fresco congelado, o sea, el plasma de paciente convaleciente también está en controversia, porque por lo que le menciono, porque hay cuerpos que sí logran hacer grandes cantidades de anticuerpos, pero hay organismos que no. Entonces, y ese es el problema. Entonces yo le estoy poniendo un plasma a una persona que lleva poquitos anticuerpos, y que la reacción inmunológica ante un plasma ajeno va a generar más problemas. Así es. Entonces, el uso del plasma está también en controversia, ¿verdad? Hay países que lo apoyan, y otros países que no. Ahí es al revés, los países europeos ya no lo apoyan y todavía Estados Unidos lo está apoyando. Entonces, definitivamente todo esto continúa en estudio. Todavía no se ha llegado aún a decir plenamente esto sí. Por ejemplo, el tocilizumab es un medicamento que, como le digo, bloquea las defensas completamente. Este medicamento ya se dejó en desuso, porque este medicamento provocaba, no llegó a tener la meta por lo cual se estaba instaurando, y provocaba entonces más daño que bien. Entonces ese medicamento se dejó de usar completamente. Y así, recordemos que esta es una infección viral. Nunca habíamos visto nosotros, no sé, en gripes, cuando habíamos ocupado tantas cosas para combatir una gripe. Si normalmente la gripe se maneja de forma sintomática: acetaminofén, clorfeniramina, líquidos abundantes y la sopita de pollo de la abuela. Eso, así es como se maneja una gripe. Pero hay otros que nos dicen, no tomes nada, deja que se te desarrolle para que no te dé un buen tiempo. Ajá, es que ese es el punto. O sea, el hecho es que este tipo de infección obviamente conlleva mayores complicaciones, por lo tanto, ¿verdad?, se buscó de qué manera tratar de solucionarlo, y por eso es que la vacuna, pues, surgió la vacuna rápidamente. Entonces apoyamos ese hecho de que se dé la vacuna, y como le digo, los otros medicamentos todavía están en discusión. Aún la muy ivermectina todavía está en discusión. Recordemos que este es un antiparasitario, esto es para combatir parásitos, ¿verdad? Entonces el mecanismo de acción llevaba a que en algunos casos demostró detener la replicación del virus, pero también tiene complicaciones a nivel del corazón, puede darle arritmia cardíaca. Entonces, como hemos dicho antes, todos los medicamentos, hasta el muy acetaminofén, tiene efectos secundarios que hay que tener cuidado. Entonces, la ivermectina, ese es el efecto secundario como más fuerte, que puede darle un problema del corazón. Entonces, no es así el uso también libre, ¿verdad? Si ocupemos ivermectina a diestra y siniestra, sino que tenemos que darle monitoreo, a los estudios que se están llevando a cabo, y ver realmente si al final se va a apoyar siempre o no el uso de estos medicamentos. Doctor, bueno, dicen que toda gripe hoy es COVID. Así es. Hasta que no tengamos una prueba que demuestre lo contrario, como usted menciona. ¿Cuáles deberían de ser las medidas mínimas que debemos tomar si me da una pequeña gripe, una tos, un catarro, no sé? Porque la condición climatológica del país también le da a que en estos días suelen darse un poco más estas enfermedades. Así es. Tenemos también la influenza. La influenza, hemos visto, se han elevado casos de influenza, virus sincitial respiratorio. Es cierto, no solamente es COVID, virus hay un montón. Entonces hemos tenido alzas de estas infecciones también por estos virus, pero obviamente la que va gobernando y a la cabeza es el coronavirus. Las medidas que debemos de utilizar son el adecuado lavado de manos. Esta sí es una enfermedad infectocontagiosa. Perfecto que en su casa usted aísle ciertos cubiertos, ciertos platos, para que lo utilice por la persona que está sufriendo en ese momento la infección. Obviamente, si usted lava adecuadamente con agua y jabón, todos estos lo deja libre, pero lo ideal es que, como esto va a durar de 3 a 5 días, una gripe normal,
el coronavirus dura más y puede ser con mayor problema. Pero esto 3 a 5 días que usted puede aislar su cubierto, su plato, puede aislar los utensilios que normalmente utiliza usted, y después de 5 días, cuando ya se hayan controlado los síntomas de gripe, entonces usted nuevamente pasar todo al pool, ¿verdad?, de la familia, ¿verdad? Pero estas son medidas que pudieran utilizarse, pero sobre todo, si usted al sonarse, si usted está utilizando un pañuelo, ese pañuelo no dejarlo en cualquier lado. Lo ideal es, el problema es que usted sabe que la población en una casa viven 5 o 6 personas, claro, ¿verdad? Y ese es el punto, y no es porque quieran, es porque ni modo, ¿verdad? Es la condición. Es la condición. Entonces, la persona que está con gripe en este lugar sí tiene que tener esas medidas, si es posible, dentro de su casa, andar utilizando la mascarilla. ¿Tanto para sí? evitar que la otra... El problema es que estamos hablando que hay hacinamiento, y las infecciones de transmisión, donde hay hacinamiento, inmediatamente se transmiten las cosas. Entonces, definitivamente, si viven 3, 4, 5 personas ahí, la persona que anda con síntomas debe de aislarse y debe de ocupar mascarilla internamente. ¿Por qué la población no quiere, huye por sobre todas las cosas? Si tiene COVID, no quiere ir al hospital, no quiere que lo hospitalicen. Sí. Muchos dicen, el que entra al hospital ya no sale. Ya no sale, y ese es el problema. Ese sí es un mito. Ese sí es un mito. Déjeme decirle que el que entra al hospital, la mayoría salen. Lastimosamente, tenemos casos que los pacientes llegan muy delicados. Hay un estigma para el hospital de El Salvador, y ahí no estamos hablando de que si es bueno, sí, es malo. No, sino sí, que si lo entuban y todo, ya estuvo. Ajá. Ese es un estigma y es un mito. Porque definitivamente tenemos casos de compañeros, aún colegas, que fueron colocados en ventilación mecánica y salieron adelante. Ahora, el problema es el tiempo que consultan. Porque, como le digo, historias de adultos mayores que tenían 15 días con síntomas, ¿sí? Y ya cuando lo vieron prácticamente morado, lo llevaron a consultar. Y eso es lo que tenemos que evitar. Si vemos que ya el adulto mayor cae postrado en cama, está débil, entonces tenemos que llevarlo inmediatamente al centro de atención, porque eso quiere decir de que no va a tener una adecuada evolución. Entonces tenemos que llevarlo a consultar rápidamente. Esa es la característica del paciente delicado, un paciente adulto mayor que lleva ya más de 10 días de síntomas y que pues ni modo, hasta última hora lo llevaron, y no debe de ser así. Nomás vea que esa persona va a postrarse en cama, que no quiere comer, que no quiere levantarse, esa persona lastimosamente pueda tener una evolución no satisfactoria, y es mejor llevarlo al hospital. ¿Puedo ir al Seguro Social para esto? Así es. Tenemos área de bajo riesgo, que es el área donde están las personas así con síntomas leves, ¿verdad? Y tienen adecuado espacio. Así que eso es importante, que tiene que ser en área a campo abierto, porque el virus, al toserlo, al estornudarlo, por las gotitas agarra hacia el ambiente y rápidamente se destruye, ¿verdad? Pero si lo tenemos en áreas concentradas, cerradas, con aire acondicionado, estas áreas sí es de cuidado, ¿verdad? Entonces, idealmente tienen que estar en áreas a cielo abierto, y por eso es que los griparios o áreas de bajo riesgo se busca que estén en área a campo abierto. Bueno, perfecto. Doctor Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Qué largo. Simetriz, mejor, del Simetriz. Lo felicitamos porque ¿cuándo toman posesión del nuevo periodo? El 24. ¿De ese mes? Sí. Bueno, la otra semana. Ya la otra semana. Sí. Así que le deseamos éxito. Hemos conocido, bueno, en este año su trabajo, y ha llevado nuevamente a poner no quisiera decir el mejor sindicato, y eso, no, porque claro, como los sindicatos están estigmatizados también, sí, pero sí a dignificar también el servicio que dan los médicos. Me pareció una muy buena acción cuando se quería reformar la ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que todos se unieron, porque hay varios sindicatos dentro del Seguro Social, pero el Simetriz ha tomado como una batuta, y de estar luchando por todos los derechos, no de los médicos únicamente, sino que también del usuario. Del usuario, que sí, eso es fundamental. Felicidades, doctor.
hay que seguir trabajando. Y ojo, ser presidente o secretario general del CIMETRIS no es andar de reunión en reunión, no, reciben amenazas, Sí. Andan detrás de ellos, hay coacción, en fin, hay muchas cosas peor en estos momentos. Claro. Así que le deseamos éxitos, doctor, a seguir trabajando, porque El Salvador creo que es cuando más lo necesitan. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, hombre, y por abrirme las puertas de este lugar, dirigirme a la audiencia y decirles que el trabajo del sindicato es para dignificar no solamente el día a día del trabajador, del médico en el Seguro Social, sino para que esta dignificación lleve para la mejora de la atención del derechohabiente. Nosotros creemos que el Seguro Social puede dar un salto de calidad siempre y cuando se tomen en cuenta todas las opiniones, y su opinión, obviamente como derechohabiente, es la más importante y es una pieza fundamental en el análisis que se le puede hacer a todo esto. Déjeme decirle, siempre vamos a estar en defensa que la salud sea pública. Nunca vamos a permitir privatizar la salud. Estamos en contra completamente de esto, de que haya clasificación de la gente. Creemos que aún el trabajador más humilde necesita o debe de recibir la mejor atención posible y tener a su disposición el mejor tratamiento que necesite en ese momento. Así que muchas gracias por la invitación y a seguir adelante. Bueno, muchas gracias. El secretario general del CIMETRIS, el doctor Rafael Aguirre, ha estado con nosotros. Mañana vamos a hablar del agua. La semana pasada, yo les digo, los agarraron manos arriba y han hecho ahí una subjugada. Prácticamente es una privatización en alguna medida por 15 años del agua en nuestro país. Rodolfo Calles estará con nosotros, que ha estado trabajando intensamente en pro del derecho humano al agua en El Salvador. Hasta acá llegamos con la entrevista. Estrella Avendaño continúa en A Primera Vista en este lunes. Muy buenos días.